Hola, bienvenidos al quinto, ya no me acuerdo cuál es, a este video en el que estamos hablando de la sabiduría y vamos a identificar ya la sabiduría y sus 7 columnas. Quiero que vayamos a Hechos número 6 pero es que estamos en la K2, perdón. Vámonos, bueno, aquí, exacto. Dice la elección de 7 diáconos. Se van a dar cuenta de que yo dije también, les di el discernimiento de que la sabiduría trabaja a nivel personal para hacer de su corazón ese huerto del Edén, para que viva el Espíritu Santo, mejor dicho, para que el hombre vuelva a encontrar el camino, ¿sí?, que necesita al árbol de la vida, que no es más que Cristo Jesús. Ya saben que Cristo Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ellos es el único que tiene testimonio en el cielo, ¿sí?, y que todos ellos son uno. Entonces nosotros necesitamos en el corazón esa sabiduría, que es una fuerza, es una guerrera que protege ese Espíritu Santo, y que también habla a nivel general en congregación, que la relación era vertical, individual, ¿sí?, alineando todo su ser, su espíritu, su mente, que es su mente, relacionó todas las emociones con el alma, con el libre albedrío, y su corazón, que es donde guarda. Acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca, donde guarda todo. Entonces estamos hablando de que la sabiduría hace esa alineación y que esa relación ya pasa a un nivel horizontal y pasa a nivel congregación. Para darnos cuenta a nivel congregación, vamos a leer este capítulo de la Biblia, el capítulo 6, solo un pedacito, vamos a decir, déjenme explicarles poquito a poquito, versículo por versículo. Dice, elección de los 7 diáconos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Recuerdan que cuando aparece la sabiduría en una congregación, recuerdan que aparece el temor a Jehová, hay una paz, y eso el enemigo lo quiere quitar. Pero lo que quiero que digan, lo que quiero que vean es que cuando aparece el temor a Jehová en una congregación, ustedes, que son personas que trabajan en un mismo espíritu, se empieza a ver un crecimiento, un avivamiento en la congregación. Entonces por eso está hablando aquí esto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ahí hasta ese punto, ahora ataca esa potestad de Satanás que viene a pervertir todo lo que se está haciendo. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Si se da cuenta, estoy ratificando lo que leíamos en Proverbios 9, ¿sí? Estoy ratificando que lo que hace la sabiduría, la otra, que es la tentación, la necedad, ¿sí?, la reina del cielo, que he dicho que era también, empieza a trabajar en contra de lo que se está haciendo y levanta a unos hermanos en contra a otros. En este caso estamos viendo que murmuración de los griegos contra los hebreos. Están hablando de judíos que eran griegos, que eran comerciantes, que venían a Israel, ¿sí?, contra los hebreos, que eran los locales que estaban viviendo en ese momento en Israel, que estaban levantando la primera iglesia de Dios, ¿sí?, la primera congregación. Vale, entonces, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, se sabe que lo que se diezmaba en aquel momento, o las ofrendas que se hacían, eran repartidas sobre las personas, sobre las viudas, sobre las personas menos favorecidas de la iglesia, ¿sí? Entonces dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Sí? Para servir las mesas. Acuérdese que la sabiduría dice que siéntate a su mesa y empieza, cómete de mi pan y de mi vino, para servir esas mesas. Ese es el sentido espiritual, ¿sí? Entonces esas mesas se refiere a que las personas tengan un crecimiento, tengan ese crecimiento espiritual. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, dice, 7 varones de buen testimonio, o sea,
testimonio es la verdad, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Marca muy bien la sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. La palabra de la sabiduría, ¿sí?, es una palabra que agrada a todo el mundo, porque la sabiduría es como la voz de Dios que llega a dar esa palabra que no tiene reproche. Es solo una, la verdad es solo una. Entonces, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 4. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a la primera columna, que es Esteban, al segundo, y además dice, varón lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía, fíjense lo que dice, y crecía la palabra del Señor, y él multiplicaba, los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? Hasta ahí. Fíjense que lo que yo le estaba diciendo, la sabiduría está tallando sus columnas. ¿Sí? Esteban, estos siete ángeles, que ahora vamos a ver que son ángeles, ¿sí?, que tienen una relación muy estrecha. Entonces, ellos trabajan para que la congregación se levante. Uno de los requisitos principales que ahora las iglesias no siguen y no se rigen por eso es que no son escogidos por la congregación, sino son escogidos por el pastor. Deberían de ponerse en oración personas para escoger a los diáconos de la iglesia. Los diáconos de la iglesia deberían de ser escogidos por el pueblo, para que nadie tuviera reproche, para que fuera en común una decisión. Todos los hermanos se conocen en una congregación. Saben quién tiene Espíritu Santo y saben quién tiene espíritu de sabiduría. Saben quién está mal. Muchas veces hay muchas distensiones. Cuando hay personas que están enseñando la palabra y uno levanta la mano y le dice, puedo hacer una pregunta, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Eso ya es un acto de guerra para ese hermano, porque sinceramente lo que hace es empezar en combate, incluso en oración, te va a llevar a donde el pastor, te va a tratar mejor dicho, va a tratar de quitarte tu palabra. Ahora, si estás equivocado, acéptalo y ya está. Pero la otra persona muchas veces no lo acepta. Entonces, eso a mí me ha pasado en iglesias. En iglesias, yo estuve en una iglesia y en medio de un culto, un domingo, el pastor estaba hablando y yo levanté la mano. Estaba hablando un pastor, era una iglesia bautista, y ellos tienen como un poquito, no están tan de acuerdo con los dones espirituales, y él estaba explicando la palabra el hablar en lenguas. Eso es Primera de Corintios versículo 14, si no estoy mal. Vamos, porque es que es de cuidado hablar con Primera de Corintios versículo 14. Ahora volvemos ahí. Es para el hablar en lenguas, sí, es esa. Entonces resulta de que yo levanté la mano porque yo no soporté eso, porque él decía, aquí nadie habla en lenguas, aquí nadie habla en lenguas, aquí no tienen permiso para hablar en lenguas. Yo levanté la mano y le dije, pero en la Biblia dice que podemos hablar en lenguas, que es mejor profetizar, pero el que habla en lenguas habla directamente con el Santo Padre, y que el que habla en lenguas que pida por favor ser intérprete también, para que quede con entendimiento.
Entonces, si yo no tengo por qué estar gritando hablando en lenguas, yo puedo hablar en mi puesto en lenguas sin hacer ningún escándalo y estoy completamente conectado con el Santo Padre. Entonces, en ese momento, pues yo al levantar eso, pues lógicamente al levantar la mano y al decir eso, fue mi salida de esa iglesia. Yo estaba empezando, yo llevaba muy poquito de cristiano, pero siempre me ha gustado un poco leer la palabra y yo lo cogí y yo dije, pero si aquí dice que sí, ¿cómo usted me va a decir que no? ¿Sí? Entonces, bueno, son cosas y testimonios que uno tiene. Nos vamos otra vez a Hechos 6, ¿vale? Hemos identificado ya que estos ángeles, que son los primeros diáconos de la primera iglesia, de la iglesia primigenia, pues son estos. Ahora nos vamos a meter con ellos y se van a dar cuenta que ellos sí son el Espíritu Santo y son las columnas de la sabiduría que va a construir la casa, que es la iglesia, es la congregación. Van a traer ese avivamiento especial, esa llenura en la iglesia, para poder empezar ellos a dar ese Espíritu Santo y ese espíritu de sabiduría en la congregación para levantar. Bueno, los dejo hasta aquí en este video, los espero en el próximo. Les doy la bendición en Cristo Jesús, que la raíz que estoy sembrando ahora, esa semilla que va a echar raíz de sabiduría, yo sé que va a germinar en muchos corazones y sé que va a ser de gran ayuda para ustedes y para las personas con las que ustedes trabajen y convivan, que ese crecimiento sea a nivel íntimo, a nivel familiar, a nivel en su empleo, en su trabajo, con las personas que se desarrollen ustedes diariamente en su medio social, y que sea de gran bendición, porque hablar de la palabra con sabiduría y con amor trae mucha paz, mucho gozo en el corazón. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, les doy las gracias, los espero en el próximo video.